Oigan, ¿qué creen? ¿Nadie le tomó foto? ¿No? A ver si por favor nos pudieras ayudar. ¿Le dicto cómo quedaron? Sí, por favor. En la primera matriz nos quedó W menos X. En el siguiente W más X. ¿Así? No, me refiero al de la misma matriz. Pero sí que le dicto ya las... No, pero ya los igualamos, sacamos ecuaciones. Entonces, W más Y en la otra parte. Después, W más X equivale a X más Z. Y menos Z es igual a Y menos W. Y Y más Z es igual a Z menos X. Bien. Vamos a empezar. ¿Qué onda? A ver, voy a apagar aquí el cañón mientras. A ver, entonces es un sistema. O sea, hay que resolverlo. Fíjense, por ejemplo, y aquí podemos concluir que Y es igual a menos X. ¿Sí o no? ¿Sale? Y aquí podemos concluir que W es igual a Z. SAS. De aquí podemos concluir que Z es igual a W, o sí. Y de aquí lo mismo. Ustedes van a decir, no, pero pues es que no estamos concluyendo nada. Lo que pasa es que tiene infinitos valores. ¿Sí? Tiene infinitos valores. Y de hecho, miren, si lo hacemos por Gauss-Jordan, ¿sí? Si lo hacemos por Gauss-Jordan, le va a quedar así. Menos X menos Y igual a 0. La primera. La otra me va a quedar W más Z, no, W menos Z igual a 0. ¿Sí están de acuerdo, verdad? ¿Sí o no? Bien. Aunque aquí fíjense bien, como los dos son negativos, los podemos hacer más de una vez. ¿Para qué tanta onda, no? ¿Sí se entiende? Bien. De esta, ¿qué onda? W más Z igual a 0. ¿Sí están de acuerdo? No. Debe de ser W menos Z igual a 0. Sí, porque este positivo, el Z ahí se queda y la Y se va. Y luego de aquí, ¿qué onda? Menos X más Y igual a 0. Perdón, más X. Porque, ¿sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bien, ahí está el sistema. Es un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Pero en realidad se están repitiendo 2 a 2. Entonces, en realidad van a ser 2 ecuaciones con 4 incógnitas. El sistema va a tener infinitas soluciones. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un sistema homogéneo. ¿Sí o no? Sí. Todo está igualado con 0. Cuando es un sistema homogéneo, cambiamos nada más con la matriz de coeficientes. Nada más. ¿Sí? 0, 0, 1, menos 1. Y esta, 0, 0, 1, menos 1. Y esta, 1, 1, 0, 0. Dale. ¿Qué hacemos? Menos renglón 1 más renglón 4. Menos renglón 2 más renglón 3. ¿Sí o no? Sí. Entonces me va a quedar 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, menos 1. Y eso lo sumo. 0 y 0, 0. 0 y 0, 0. Menos 1 más 1, 0. 1 menos 1, 0. Hice esta. Ahora vamos a hacer esta. Menos 1 más 1, 0. Menos 1 más 1, 0. 0 y 0, 0. 0 y 0, 0. ¿Sí están de acuerdo? Ahí está. Bien. ¿Qué pasa? Que hay ¿cuántas variables libres? Ya nomás acá el ingeniero trajo su buñuelo, ¿verdad?
¿Es buñuelo? No es mía, no es una crepa. ¿Quieres pasar a decir aquí? Una crepa. ¿Cómo me olvidas? Que no es mía, es el ingeniero. Y fíjate, no más serio. Dice, agárrele, no es mía. Pero ya me dijo que también si yo quería. Era mía. Es mucho galleguismo, ¿no? Sí, no. ¿Cómo ves, ingeniero? O sea, se aprovecha, ¿verdad? Se pone, saluda con sombrero ajeno. ¿Verdad? Luego va a quedar unos puntillos y me está dando de tu crepa en vez de que esos puntillos sean para ti. No, yo no, acuérdese de la crepa. Yo le di, o sea, era de él y yo para los dos. A ver, ¿cuántas variables libres hay? Dos. Dos. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son? La Y no tiene coeficiente principal, ni tampoco la Z. Entonces, ¿qué hacemos? Las parametrizamos. ¿Sí? Note R, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, de esta sí podemos encontrar aquí a W. Acuérdense que así como pusimos el sistemita, esta es la columna de X, la columna de Y, el W y de Z, ¿sí o no? ¿Ve? Entonces W va a valer ¿quién? Z, o sea R. Y X va a valer menos Y, o sea menos T. ¿Sí? Entonces, si se fijan, es un sistema que tiene infinitas soluciones. Vamos a sacar una. A ver, un valor de T, ingeniero, no muy grande. 2, por ejemplo, dice el joven, si T vale 2 y R 1. Si T vale 2 y R vale 1, entonces va a ser X 2. Perdón, menos 2, porque acuérdense que es menos T, ¿verdad? Y 2 y luego 1 y 1. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bueno, pero vamos a comprobarlo. ¿Cómo que vamos a comprobarlo? Sí, ¿por qué? Porque acuérdense que la matricita era A y era ¿quién? W, X, Y, Z, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, con esos valores de T y R, A me va a quedar ¿cómo? Acuérdense que es 1 menos 2, 2 y 1. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Bien. Y con esas matrices sí debe de hacer la propiedad conmutativa. A ver, A por B y B era así. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí era así B? Bien. Igual a quién? A B por A. ¿Sí se entiende, verdad? ¿Sí o no? ¿Oigo? Sí. A ver, déjenme ver. Sí, sí sale. Bien. Entonces vamos a hacer la multiplicación. 1, 1. Primera columna. 1 y 2, 3. 1, 2. Primer renglón, segunda columna. 1 menos 2 menos 1. ¿Sí? Elemento 2, 1. Segundo renglón, primera columna. 2 menos 1, 1. Elemento 2, 2. Segundo renglón, segunda columna. 2 y 1, 3. ¿Sí? ¿Sale? Bien. Elemento 1, 1. Primer renglón, primera columna. 1, 2, 3. 1, 2. Primer renglón, segunda columna. Menos 2, más 1, menos 1. Elemento 2, 1. Segundo renglón, primera columna. 1, 2, 1. El 2, 2. Segundo renglón, segunda columna. 2 y 1, 3. ¿Sí se cumplió, verdad? ¿Sí? Y si ustedes agarran otra parejita, se va a cumplir. ¿Sale? Sí. Bien. ¿Preguntas, dudas? ¿No? ¿Seguros? ¿Todo bien? ¿Sí o no? Dicen, no, ahora sí me lo voy a hacer. Los mínimo 93.
sí que son muy valientes. Sí, la neta, sí. Sí vas a necesitar. ¿Te la vas a echar otra vez? No. Está bonita. Bueno, ¿pudieras encender, por favor, el teléfono? Está bonito, gracias. Y de una vez, ingeniero. Bueno, yo le borro. Sí, porque ya me voy a ver acá como el ingeniero bien abusivo. Sí. Ah, y yo no me gusta nada. ¿Vas a repetir tu Martí? Bueno, miren, vamos a ver esto en los ejercicios 37 y 38 en contar el producto A por A para la matriz diagonal dada. Pero luego aquí explica lo que es una matriz diagonal. Una matriz se denomina diagonal si todos los elementos fuera de la diagonal principal, son nulos. Bien, a ver, ¿qué podemos darnos cuenta aquí? Primero que nada, que las matrices diagonales tienen que ser cuadradas. No hay de otra. Tienen que ser cuadradas. ¿Por qué? Porque nos habla de que tienen diagonal principal. ¿Y qué es una diagonal principal? Diagonal principal es aquella que está constituida por todos los elementos. Acuérdense que sí nombramos a los elementos de una matriz, tales que I sea igual a J. ¿Sí? I sea igual a J. Es decir, el A11, A22, A33, A44, hasta AMN. Entonces, para que se logre eso, tiene que tener el mismo número de renglones que de columnas. Por lo tanto, tienen que ser cuadrados. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, una matriz diagonal es aquella que es cuadrada y que todos sus elementos que no estén en la diagonal principal, que son aquellos cuya I y cuya J son iguales, sean todos cero. Todos cero. Sí pueden ser algunos de la diagonal principal cero, pero no todos. ¿Vale? Por ejemplo, estas son matrices diagonales. Si se fijan, es una matriz 3 por 3. Todos los elementos que no están en la diagonal principal son ceros. ¿Sí o no? Lo mismo en 38. Aun cuando en la 38 hay uno que sí lo es. O sea, en la diagonal principal sí puede haber ceros, pero todos los demás que no es en la diagonal principal, esos a fuerzas. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí viene una demostración, ¿no? Las demostraciones con matrices no son a veces sencillas, ¿eh? ¿Por qué no son sencillas? Porque se supone que las demostraciones son para cualquier dimensión. Muchas veces uno, sobre todo como estudiante, y también pues sobre todo cuando uno no es muy profundo en las matemáticas, tiene uno la tentación de decir, bueno, pues lo voy a hacer con matrices 2 por 2 o con 3 por 3, pero la idea es que sea cualquier dimensión. Entonces, por ejemplo, ahí nos dice la 39, creo que sí es 39, sí, que demostremos que se cumple la propiedad conmutativa. ¿Sí están de acuerdo, no? ¿Sí se acuerdan que habíamos dicho que generalmente en las matrices no es válida la propiedad conmutativa? Generalmente. Sí hay algunas donde sí se vale, donde sí se cumple. ¿Sí? Y no necesariamente tienen que ser del mismo tamaño. Bueno, sí, perdón, miento. Sí tienen que ser del mismo tamaño. De hecho, eso también se los dije la vez pasada. Por lo menos una condición necesaria es que tengan la misma dimensión y que sean cuadradas.
la misma dimensión y cuadradas. Esa es una condición necesaria, pero no es suficiente. ¿Sí? Pero en el caso de las diagonales, sí se va a cumplir la propiedad conmutativa. Por eso hemos dicho que generalmente. Aquí la bronca es cómo la vamos a comprobar. Bueno, pues esto es por inducción, la verdad sí, no hay otra forma. Tiene que ser por inducción. ¿Cómo es inducción? Ir de lo particular a lo general. ¿Sí se acuerdan que ese es el método inductivo, no? ¿Sí o no? De hecho, el método inductivo es el método más parecido al método científico. Acuérdense que en el método científico, ¿en qué se basa principalmente en la experimentación, sí o no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué hacemos, por ejemplo, con el método científico? Hacemos experimentos y de esa forma establecemos leyes. Y las leyes se supone que son generales. Pero esos experimentos no abarcan todos los elementos de la esencia que estamos considerando. Por ejemplo, ustedes cuando llevaron su clase de física, seguramente vieron las leyes de los gases. ¿Sí o no? En física están muchas leyes. Creo que hay una ley así: volumen sobre temperatura igual a volumen primo sobre temperatura prima. ¿No? Claro que sí. Y había otra ley que es... ¿Sabe la ley general de los gases? Presión por volumen igual a nRT. El número de Avogadro por la constante de los gases por la temperatura, ¿no? A ver, déjenme verlo rápido. A ver. Mira, ¿sabes qué dice ahí? Pancho Villa. No dice Pancho Villa. ¿Dónde dice? Bueno, vamos a ver. Pancho Villa nunca resulta en ¿Cómo? No entiendo ahí. A ver, leyes de los gases. Es más, ni le digo. Mire, leyes de los gases. Bueno, parece esta cosa. Aguas con esto, y que sí, ya les dije. Sí, ¿por qué? Ahorita mejor sigamos. Sí, hago. Bien, aquí hay varias leyes de los gases. Aquí está una: presión por volumen igual a presión 2 por volumen 2. Está la ley de Gay-Lussac y Charles. Pues es esta, la ley de Gay-Lussac y Charles. ¿Sí se fijan? ¿Sí o no? De hecho, estas cosas son las que se utilizan en las ollas express. Sí. Por eso se cose más rápido. ¿Sí? Por la presión. De hecho, ahí es esta ley. Bueno, no, es la ley general de los gases, que es cuando se combinan las tres. Ahí está. Presión por volumen, la ley general de los gases, por aquí está. Bueno, son todas estas leyes. Pero fíjense bien, estas leyes las descubrieron varios científicos. Está, por ejemplo, Gay-Lussac, Robert Boyle, que fue uno de los primeros. Este fue inglés, bueno, irlandés, anglo-irlandés, y además fue un prominente teólogo cristiano. Entonces, estos cuates eran creyentes. O sea, no se diga Newton, incluso hay hasta profecías que hizo Newton. Luego, si quieren, les tengo por ahí un video, se los puedo compartir. Claro, no quiere decir que se vayan a cumplir, ¿verdad? Pero sí, el cuate era muy matemático y se basaba ahí en la Biblia y la matemática para sacar esas cosas, pero luego. Bueno, está Robert Boyle, está, por ejemplo, Jacques Charles, este era francés, vean, ¿sí? Estaba Gay-Lussac. ¿Cómo? Gay-Lussac, vean. O sea, estaba, bueno, Lord Kelvin, ya con la escala absoluta. Ahí está. Ley de Graham.
ley de Dalton, pero también está Avogadro, porque acuérdense que se utiliza el número Avogadro. Ley de Henry. Aquí está la ley de Avogadro. Pero todo esto es importantísimo porque dio origen a la termodinámica. Y la termodinámica es... Ley de vida. Bueno, o sea, es un campo complejo, no se crean. O sea, por ejemplo, y los chavos que llevan mecánica, y lo de la entropía es algo muy extraño, es algo muy... En fin. Bueno, pero ¿qué es a lo que voy? Que estos científicos estudiaron principalmente con el aire. El aire es un gas. De hecho, es una mezcla de gases. Sí lo saben, ¿no? O sea, en el aire hay oxígeno, hay nitrógeno, hay hidrógeno, hay... ¿Vale? Dióxido de carbono. Es una mezcla de gases. ¿Sí? Entonces, ellos experimentaron con el aire. Pero hay muchos gases. Incluso hay elementos químicos que son gases. El argón, el neón, el hidrógeno, nitrógeno, el oxígeno, ¿sí? Entonces son gases. Entonces, ellos no experimentaron con cada uno de ellos, sino que experimentaron con el aire, obtuvieron esas leyes, y esas leyes se ajustan a cualquier gas. Por eso dice ley general del estado gaseoso. ¿Sí? Los gases ideales. O los gases ideales, sí, claro, también. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Pues porque fue por inducción. ¿Sí? Fue por inducción. Por eso les digo que es importante esto que está aquí de inducción. Entonces, pues es lo que se basa el método científico. ¿Sí? A diferencia del método deductivo que va de lo general a lo particular, como por ejemplo la filosofía sí se va de los primeros principios a otras bases, o a la matemática. Pero la matemática también utiliza en ocasiones el método inductivo, y de hecho aquí lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo sería? Miren, a ver, una matriz A cuadrada tiene que ser cuadrada, diagonal, pues va a ser así, A1, 1, 0, 0, 0, un chorro, 0, ¿sí? 0, A2, 2, 0, 0, un chorro, 0, 0, 0, A3, 3, 0, un chorro, 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 0, chorro, 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 A, M, N, M. ¿Sí está? Porque estamos diciendo que es cuadrado. ¿Sí o no? Está medio feñito, pero ahorita por la cuestión del tiempo. Y lo vamos a multiplicar por la matriz B. Y la matriz B también es una matriz cuadrada, diagonal. O sea que todos sus elementos fuera de la reunión principal son ceros. 0, 0, 0. 0, B2, 2, 0, 0, un chorro, 0. 0, 0, B3, 3, 0, un chorro, 0. Bueno, un chorro, 0, un chorro, 0. Un chorro, B, M, M. ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. Entonces, ¿cómo vamos a comprobar que para matrices diagonales la propiedad conmutativa es válida? Bueno, pues no lo vamos a hacer multiplicando, porque para empezar ni siquiera sabemos la dimensión, ¿no? Es M por M. Entonces aquí nos vamos a basar en la formulita. Acuérdense que vamos a suponer que la multiplicación de A por B me dé una matriz C. Entonces, todos los elementos de esa matriz C eran ¿qué? Eran I1, B1J, ¿sí o no? Ahí está la formulita. ¿No se acuerdan? Más AI2, B2J, ¿sí o no? A ver. Aquí está, ingeniero. Mira. Aquí está. ¿Estamos arriba? No, tú, cállate.
Aquí está. ¿Sí o no? Pero es la sumatoria. A ver. Vamos a ponerla bien. Porque ya la puse ahí con suma. Pero vamos a poner con sumatoria para que se vea bonito. Sumatoria desde K igual a 1 hasta M. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que es M por M. De los A y K por BKJ. Acuérdense que dijimos que los que cambian son los de en medio, los que quedan en medio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este es renglón, columna renglón. Y entonces va a ser ¿quién? A1, I1, B1J, más I2, B2J, más I3, B3J, más un 5 más AIM, BMJ. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, recuerden que si son matrices diagonales, todos, excepto los de la diagonal principal, van a ser 0. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, como quien dice, todos, excepto el 1, 1. ¿Por qué 1, 1? Fíjense bien. Vamos a suponer que sea, dime uno, ingeniero. ¿C qué? C13. Es primer renglón, tercera columna. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que es este por 0, 0. 0 por este, por 0, 0. 0 por este, 0. 0, todo me va a dar 0. ¿Sí o no? ¿Sí? Los únicos que no van a ser 0 son aquellos que son IJ iguales. Por ejemplo, si fuera el 1, 1, fíjense, o sea, todos, excepto los que sean mismo renglón, misma columna, excepto ellos, todos van a ser 0. ¿Por qué? Pues porque siempre va a haber, vamos, a ver, por renglón nada más hay un elemento que no es 0. Por renglón, ¿sí o no? Por renglón. Pero también por columna. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Bien. Entonces, los únicos que no van a ser 0 son aquellos donde I es igual a J. Por ejemplo, el 1, 1. Primer renglón, primera columna. ¿Sí se fijan que si el producto de los 1, 1 no me da 0? No necesariamente 0, pero todos los demás sí. ¿Sí o no? Entonces, este producto aquí va a ser igual al A11 por B11. ¿Sí o no? Claro. Por ejemplo, si yo quisiera sacar el 1, 2, primer renglón, segunda columna, fíjate, este por 0 ya se jodió, este por 0 ya se jodió. 0 por todos estos que son ceros, pues bueno, todos los demás son ceros, por todos los demás que son ceros me da 0. ¿Sí? ¿Sí lo observan? ¿Sí? O sea, a ver, agárrate otro. Por ejemplo, el 2, 2. No, el 2, 1. Segundo renglón, primera columna. 0 por este. Fíjate, ahí estoy multiplicando el único que no es 0 de esta matriz por este que sí es 0. Ya se jodió. ¿Sí o no? Bien. Luego, este que es el único de la primera matriz que no necesariamente es 0, lo voy a multiplicar por 0. ¿Cuánto me va a dar? 0. Bien. De ahí en fuera todos estos son ceros. Y todos los demás lo son. Su producto y suma, ¿cuánto me va a dar? 0. ¿Sí o no? Entonces, los únicos donde no son aquellos donde sí tengo igual a J. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el 2, 2, fíjate, es segundo renglón, segunda columna. 0 por 0, 0. Este por este, no necesariamente 0. ¿Sí o no? Pero después todos estos sí lo son. Y todos estos sí lo son. La suma de esos productos, ¿cuánto me va a dar? 0. ¿Sí están de acuerdo? Y así sucesivamente.
solamente aquellos donde hice igual a J me va a dar, no necesariamente me va a dar 0, ¿sí están de acuerdo o no? Bien, entonces eso sería A por B. ¿Sale? Entonces fíjate, ¿cómo me va a quedar la matriz C? Vamos a ponerla. El elemento 1, 1, pues es A1, 1, B1, 1. Los demás, ¿cómo van a ser ceros? ¿Sí o no? ¿Sí o no? 0. 0, A2, 2, B2, 2. 0, 0, 0. 0, 0, A3, 3, B3, 3. 0, 0. Chorro, 0, chorro, 0. 0. Chingo, A, M, M, B, M, N. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Bien. Pero vamos a hacer ahora B por A. Y esta vamos a llamarle D, por ejemplo. ¿Sí? Para que no veamos que es lo mismo. Bien. Ahora es esto a por esta. Entonces, D1, 1. Primer renglón, primera columna. No hay ninguna bronca. A1, B1, 1, A1, 1. Más, todos los demás son ceros, todos los demás son ceros. Entonces me va a quedar nada más que B1, 1, A1, 1. ¿Sí o no? O sea, va a ser lo mismo. Todos los demás, todos aquellos donde no sea igual a J, pues me va a dar 0. ¿Por qué? Pues por inducción. El 2, 3. A ver, 2, 3. 0 por 0, pues se jodió. Este que es el único de esta columna, por este, perdón, de este renglón, por este, a ver, no va de nuevo. ¿Dijimos el qué? ¿El 2 qué? 2, 3. Entonces es segundo renglón, tercera columna. 0 por 0, 0. Este que es el único que no es 0 del renglón, por este, 0. Luego es 0 por este que es el único que no es 0 de toda esta columna, 0. Y ya de ahí todos ceros, pues se jodió. ¿Sí o no? Entonces se cumple lo mismo. Nada más que aquí acuérdense que los elementos son por minúsculas. ¿Sí o no? Entonces, igual. ¿Sí se entendió? No hay go. Sí. B, M, M, A, M, M. Entonces, ¿cómo va a quedar la matriz D? Pues va a quedar B1, 1, A1, 1. 0, 0, 0, 0. 0, B2, 2, A2, 2. 0, 0, 0. 0, 0, B3, 3, A3, 3. 0, 0, 0, 0, B, M, A, M. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Y qué podemos ver? Que esta y esta son lo mismo. ¿Por qué? Porque los elementos nada más están aplicados en la propiedad conmutativa. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Claro. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Bien, pues ahí está. Continuamos. Luego viene con otro concepto que dice, del 41 al 42 encuentra la traza de la matriz proporcionada. La traza de una matriz A cuadrada, o sea, solamente las matrices cuadradas tienen traza, es la suma de los elementos de la diagonal principal, es decir, la traza de la matriz A son la suma de los elementos A1, 1, más A2, 2, más A3, 3, hasta AMN. ¿Sí? Bien.
Y luego nos dice, demuestra que las expresiones siguientes son verdaderas si A y B son matrices cuadradas de orden n y C es un escalar. Esos también son demostraciones. Obviamente yo en un examen no acostumbro a poner demostraciones porque pues, no se me hace pues práctico, ¿no? O sea, el examen es de 1 hora. Por menos que fue un examen de 4 horas, 3 horas y dejar de sacar los libros, pues puede que, pero aún así no me gustan las demostraciones. Y no tanto porque no las podamos hacer, claro que las podemos hacer, y de hecho vamos a demostrar aquí cosas. Pero yo creo que pues en un examen no es la idea, ¿no? En un examen es saber aplicar la herramienta. Y lo matemático se puede utilizar como clase, o sea, como explicación, pero sí es importante atenderlo y entenderlo. Entonces vamos a hacer una nada más. ¿Sí? La A o la B. A ver, como que no se ve ahí. Déjenme ponerlo en un espacio donde se pueda ver mejor. Uf. A ver, ingeniero, ¿me puedes borrar? Dale para atrás. Yo, déjenme estar ahí, perdiendo el tiempo. Por allá, miren, ingeniero. Ok. Sí, pues por eso, para no saber. Estaba ahí chateando ahí. Estaba buscando. Les cuento si no me creen. ¿Cómo lo ven? Nunca vamos a llevar otra vez. Con Martín. Ya está. Ya te vistes, ¿verdad? Ya me vi. Está bonita la materia. No, pero pues mejor en los oyentes, pásenla mejor ya de una vez. Entonces, fíjense, aquí está cuál A o B. ¿Sale? ¿La B? ¿La B? ¿Luego? Sí. Dice, A es una matriz cuadrada. ¿Sí? No necesariamente, no es diagonal, nos dice cuadrada. A11, A12, A13, un chingo, A1M, A21, A22, A23, chingo, A2M, chingo, AM1, AM2, chingo, AM3, chingo, AM. Ahí está la matriz cuadrada, ¿sí o no? ¿Sí? Y la voy a multiplicar por ¿quién? Por una constante. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, al multiplicar una matriz por una constante, ¿qué me va a quedar? Pues me va a quedar una matriz donde todos los elementos son ¿qué? El producto de ese escalar por ellos. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Miren. Chorro. CA21, CA22, 23, CA2M, chorro, CAM1, chingo, CAM2, un chingo, CAM3, CAMN. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué me dice? Que la traza de A, bueno, primero, la traza de C por A, vean, perdón, la traza de C por A es ¿quién? La suma de los elementos de la diagonal principal, o sea, CA11 más CA2 más CA33 más hasta CAMM. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí. ¿Sí? Y claro, esto lo podemos poner así. También.
pero estoy factorizando la C. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Y esto qué es? Pues esto es la traza de A. ¿Por qué? Porque recuerden que la traza es la suma de los elementos de la diagonal principal. Entonces estamos concluyendo que sí es válida. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. ¿Vale? Ahí está. Está facilita. ¿Sí o no? No tiene mucha broma. ¿Sí están de acuerdo? Bueno. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Bien. Ahora. La 44 pues está también sencilla. ¿Por qué está sencilla? Porque fíjense bien. A ver, vamos a ver. Miren, ¿por qué está sencilla? La 44 también es una demostración. No lo vamos a hacer así como esta, porque obviamente nos vamos a tardar un buen. No es práctico. Mejor aplicamos el concepto de multiplicación de matrices. ¿A qué me refiero con el concepto de multiplicación de matrices? Acuérdense que el elemento C y J, siendo que C es el producto de A por B, es ¿qué cosa? La sumatoria desde K igual a 1 hasta N, ¿sí? ¿De los qué? De los A y K por BK J. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? La acabamos de ver. Y acuérdense que esto era A y 1 por B1J más A y 2 por B2J más un chico más A y N por BNJ. ¿Sí están de acuerdo? Y de hecho lo que hemos dicho, ¿no? Diésimo renglón por décima columna. Pum, 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 pum. ¿Sí o no? Bien. Entonces, para responder a esa pregunta, vamos a utilizar esto. ¿Por qué? Y de hecho, puede ser una de concurso, ¿eh? Ese tipo de preguntas son tipo concurso. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, yo ya sé que la traza son la suma de los elementos de la diagonal principal. ¿Sí o no? Entonces voy a sacar los elementos de la diagonal principal. Nada más. ¿Qué significa? Que voy a sacar el C11, el C12, perdón, el C22, el C33. ¿Por qué? Porque son los de la diagonal principal. ¿Sí o no? Nada más. ¿Y por qué los de la diagonal principal? Porque es la traza. Son los que voy a sumar. Los demás no me interesan. ¿Sí o no? Entonces, entiéndase que A por B es la matriz C. Importante. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el 1, 1? Si yo aplico esta formulita, sería A11, B11 más A12 por B21. ¿Sí están de acuerdo? Más A13, B31 más un chingo más A1M por BM1. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí o no? ¿Sas? ¿Sí o no? Bien. Ahí está el chorizo. 2, A21, B21. Más A22, B22. Más A23, B32. Más un chico más A2M, BM2. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cómo estamos de tiempo? Faltan 4. El 3, A31, B3. Ahí voy. No. A ver. Sí. A31, B13. Más A32, B23. Más A33, B33. Más 5 más
3M de M3. ¿Sí o no? ¿Sí? De tal suerte que el último, que va a ser el MM, ¿sí o no? Sí, porque nada más estoy sacando lo de la diagonal principal. ¿Va a ser quién? AM1, B1M más, AM2, B2M más, AM3, 3M, BM3 más, un chingo más, AMM, BM. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Bien. Pero ahora, ahora hay que sacarnos B por A. Y hay que llamarle de otra manera, suponiendo que es diferente, porque de hecho sí es diferente, ¿sí o no? Van a ser matrices diferentes, ya dijimos que en general no son lo mismo. Vamos a llamarle D, igual que la otra. Todavía tenemos 10 minutos. ¿Sí? Entonces, el D11, ¿quién va a ser? B11, A11, más B12 por B por A21. ¿Sí o no? ¿Sí? Más A13, B, perdón, sí, B13 por A31, más un buen hasta B1M a M1. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Bien. Ya faltan 2 minutos. ¿Le tomo un foto? ¿Sí? ¿Sí o no? Pero miren, a ver, ahí les va. Acuérdense que la clase entonces es la suma de estos cuates. Es que si no, tenemos que por lo menos sacar otras. Bueno, tomo foto. ¿Sí? Y ya